tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Muy buenos días a todos, bendiciones, me alegro ver que hay hartos todavía en la pantalla. Pensé que iba a haber menos gente hoy día porque me imaginé que ya muchos iban de vacaciones, merecidas en todo caso, y vamos a disponernos hoy día a compartir de la palabra. Ya desde fines del año pasado, si ustedes se recuerdan, comenzamos a dar algunas luces de que este año el tema de la enseñanza de la palabra va a ser, digamos, el fin de nuestras reuniones. No queremos predicar por predicar, queremos que la iglesia se nutra en realidad de la palabra, que conozca la palabra, y fuera de conocerla nos podamos animar entre todos a vivir la palabra, a experimentar lo que aprendemos, a tener experiencias personales cada uno con el Señor, de acuerdo a lo que el Señor nos va enseñando. Yo entiendo que no todos tenemos el mismo crecimiento espiritual, no todos tenemos el mismo desarrollo, no todos tenemos el mismo conocimiento de la palabra, pero si hay algo que queremos trabajar, y eso ya dimos muestras claras el año pasado cuando hicimos el estudio de la carta de Juan, cuando hicimos todo el tema también de Mateo respecto a la segunda venida del Señor. Queremos que nuestra congregación sea una congregación que esté fundamentada sobre el conocimiento y la práctica de la palabra. Queremos este año que vamos a mirar también esto de lo que es el reino de Dios, entender este principio de qué es vivir en el reino de Dios. No solamente tener un conocimiento, digamos, muy superficial, sino que un poquito avanzar un poco más y profundizar en esto, ¿ya? Pero por sobre todo, estamos enfocados en este momento a entender la importancia, lo clave que es la palabra para nuestra vida y entender lo, cuál es el sitio que debiera de ocupar la palabra en nuestras vidas en el día a día. ¿Ok? Así que hoy día vamos a meditar un poquito sobre una palabra. Yo tomé una parte de esta palabra. Les animo a que ustedes lean el capítulo completo para entender mucho más acerca de esto. El tiempo es corto, así que no me puedo tomar tanto tiempo, pero voy a tomar del capítulo 6 de Juan, para los que tengan su Biblia ahí, capítulo 6 del verso 59 al 69. Pero para que ustedes tengan una mirada mucho más amplia de lo que de lo que vamos a ver, les animo a que lean el capítulo completo del Evangelio de Juan. ¿Ok? Así que vamos a dar lectura a Juan del 59 al 69. Y la palabra dice así: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Fíjense lo que hacía Jesús. Parte la escritura hablándonos de lo que Jesús estaba en una sinagoga y ya él estaba enseñando allí. Y dice, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, y este es nuestro texto central. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús
a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, interesante este pasaje para que podamos reflexionar sobre él. Fíjense lo que sucede cuando Jesús empieza a enseñar. La reacción de los hombres. Jesús se toma su tiempo para enseñar. Quiero que reflexionemos un poquito en esto. Fíjense que la forma de enseñar que tenían los rabí y que aún tienen los rabí hebreos es muy distinto a la temática de la predicación que nos han enseñado y que por mucho tiempo hemos tenido en cuenta nosotros o a través del cual hemos sido enseñados, que es la temática de la predicación americana. Fíjense que es bastante distinto el cómo lo hace un rabí, el cómo él reflexiona junto con la congregación, cómo reflexionan frente a la palabra, que es distinto a el predicador que se para y entrega una predicación a una congregación. Y fíjense, Jesús aquí está enseñando y está diciendo estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y fíjense la reacción que ocurre en las personas luego de la enseñanza. Y luego miren lo que pasa muchas veces en nuestra propia vida y la reacción que hay hoy día en las congregaciones frente a cierto tipo de palabras. Y esas reacciones las hemos visto nosotros en nuestra propia congregación. Fíjense lo que dicen. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? El hombre incrédulo y religioso, cosa que nos parece raro, califica la palabra como dura y no grata a sus oídos. Fíjense, todos estos hombres que estaban en la sinagoga son judíos y son judíos que desde niños son conocedores de la palabra. Por lo tanto, desde niños ellos tenían las instrucciones de las enseñanzas de Moisés, de la enseñanza de los profetas y la enseñanza de los salmistas. Y todos ellos sabían que la escritura decía y les enseñaba que en algún momento el Mesías había de venir y que el Mesías los iba a enseñar. Y sin embargo tienen al Mesías ahí y no reconocen, no le reconocen y tampoco les es grata la enseñanza que él les trae. Es curioso, fíjense, por eso digo que el hombre incrédulo y religioso califica la palabra como dura y no grata a sus oídos, porque la religiosidad produce eso, produce una resistencia a la palabra y nos acomodamos, nos gusta que muchas veces los predicadores acomoden la palabra a la audiencia que tienen, pero no enseñan literalmente lo que la Escritura está diciendo. Y aquí tenemos la reacción de este tipo de personas. Esto lo vemos nosotros como historia, pero quiero que entiendan que esto es una realidad hoy día. Hoy día, cuando usted predica la palabra tal como está escrita y pone el énfasis en lo que en realidad la escritura dice, usted, la primera persona que le va a resistir a usted la palabra es aquel que dice que tiene conocimiento, es aquel que dice que conoce a Dios. Pero en realidad
no le conocen, porque resisten a su palabra, no la creen y encuentran que la palabra es muy dura. ¿Cuántas veces, examínese usted mismo, cuántas veces usted ha tenido que luchar con formas, con costumbres, con ritos que hasta el día de hoy tienen un lugar dentro de nosotros que hace que resistamos la enseñanza y no la aceptemos? Siempre estamos tratando de pasar la enseñanza que el Señor nos da a través de nuestra aceptación de acuerdo a cómo nos enseñaron, de acuerdo a cómo en los ritos que nosotros teníamos conforme a las costumbres o las tradiciones que teníamos. Y muchas de esas cosas son impedimento hoy día para que aceptemos la palabra tal cual es. ¿Ok? Vamos al 61-62. ¿Qué nos dice el versículo 61 y 62? Fíjense, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjense, cuando está hablando de discípulos, está hablando de la multitud que ya hacía rato seguramente le venían siguiendo, que eran hombres y mujeres que hacía mucho rato venían escuchando sus enseñanzas. Luego usted más adelante claramente se da cuenta que ya no le habla a todos los discípulos, sino que confronta a los 12 que él había llamado, ¿ya? Pero aquí en este caso está hablando de la generalidad de los discípulos, ¿ya? Y el Señor no desconocía quiénes eran los que en realidad creían y quiénes eran los que no creían. Y los enfrenta y le dice, ¿esto os ofende? Fíjense que nosotros muchas veces estamos esperando aprender o que nos digan cosas nuevas, que nos traigan enseñanzas nuevas. Y olvidamos lo que el Señor nos dijo el domingo pasado, nos olvidamos lo que el Señor nos enseñó el domingo anterior y así sucesivamente, y solamente pareciera que nos interesa saber cuál es la nueva enseñanza. Y cuando ustedes lean el capítulo completo de Juan, para que se den cuenta cuál es el contexto de por qué se produce esta enseñanza, Jesús les está hablando de algo bien claro y que para los judíos en general, cuando escucharon esta enseñanza debió haber sido una enseñanza muy grata para ellos, una enseñanza realmente que les provocara alegría, que les provocara gozo, que les provocara un deseo de conocer mucho más a Cristo. Y sin embargo no es así. Por eso dice, fíjense que estos hombres, ¿qué hicieron? Se quejaron, se sintieron humillados, heridos en su dignidad por las palabras de Jesús. No entendieron que se estaba revelando a ellos, mostrándoles la verdadera redención que Dios había preparado para ellos. ¿Por qué digo esto? Fíjense, si ustedes leen los versículos anteriores, se van a dar cuenta que Jesús les dice en un momento que el que comiere su carne y bebiere su sangre, que su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida. Y esto fue lo que les ofendió, esto fue lo que ellos encontraron duro, esto fue lo que ellos encontraron que no se podía oír. Y uno dice, curioso, porque si ellos habían seguido a Jesús desde un comienzo, lo primero que debieran haber reflexionado y haber recordado, que Juan el Bautista, cuando dio testimonio de Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso ellos lo debieran de haber tenido fresco en su mente para haber entendido esta enseñanza de Jesús. Y en segundo lugar, ellos como judíos todos los años celebraban la Pascua. Y la Pascua les recordaba que cuando el Señor los sacó de Egipto, ¿no es cierto? Ellos la última noche que pasaron allí, la pasaron el día que sacrificaron el cordero.
cuando la sangre del cordero puesta en el dintel de las puertas impidió que el ángel de la muerte entrara y que comieron la carne asada aquella noche, ¿no es cierto?, vestidos y listos para marchar. Entonces, cuando Jesús les habla esto, ellos deberían haber unido estas cosas. ¿Por qué ellos celebraban la Pascua? Cuando ellos sacrificaban al cordero, y debieran haber recordado claramente perdón, Juan se refiere a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, las palabras de Jesús nunca debieran haber sido ofensa para ellos, porque ¿qué es lo que les ofendió? El que Jesús les dijera que el que no comía su carne y bebía su sangre no podía tener vida en sí. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, es que nos tenemos que, cada vez que recibimos una enseñanza, la actitud nuestra deberá de ser, Señor, esta palabra que tú estás trayendo a mí, Señor, ¿qué fin tiene? ¿Cómo tú la quieres usar en mi vida para edificarme, para enseñarme? ¿Qué debo yo aprender de ella? Señor, ayúdame a guardar esta palabra en mi mente y en mi corazón para que llegada la necesidad de poner esta palabra por obra, esta palabra esté dentro de mí. Todos nosotros, sin excepción, por más grande o pequeño que se crea un discípulo, todos nosotros vivimos distintas circunstancias en nuestra vida. Y frente a cada circunstancia que vivimos, siempre debiéramos de decir, Señor, ¿qué debo de aprender de esto? De lo que estoy viviendo, de lo que me está sucediendo. Señor, ¿por qué tú estás permitiendo que yo viva esto? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que yo debo de aprender? ¿Por qué digo esto? Porque también ya hemos aprendido y ya nos han dicho una y otra vez, a través de la palabra nos han dicho que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, si Dios es real, si Dios es veraz, si Dios, Jesús es nuestro Señor y Salvador, si Él lo dijo, entonces esa palabra yo no la puedo perder de vista. Porque además, cuando ocurran las cosas que no me son gratas, cuando ocurran situaciones que son difíciles, cuando no sé qué decisión tomar frente a una situación, cuando tengo que esperar frente a situaciones complicadas, siempre va a haber una palabra que va a estar ahí como un ancla, afirmando mi fe, afirmando mi obediencia, afirmando mi esperanza en Cristo. ¿Para qué? Para que no entremos en desesperación o en desesperanza. Ojo con eso. Entonces, no es cuestión simplemente de oír la palabra. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender es decir, Señor, ¿sabes? Necesito a través de tu Espíritu que tú me des sabiduría, ya que también lo hemos dicho, cómo pedir sabiduría. Es decir, Señor, enséñame a través de tu Espíritu a tener de tu sabiduría y a unir distintos principios de tu palabra para que, Señor, esos principios todos los días me sirvan de lámpara a mis pies y de lumbrera a mi camino. Palabra que vamos a repetir muchísimas veces este año a través de la enseñanza. ¿Ok? Fíjense lo que dice Colosenses 2, 2 y 3 respecto a esto. Para que sean consolados sus corazones, la palabra me consuela, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Fíjense que una vez más el Señor nos vuelve a recordar que la palabra
nos enseña y nos revela y aprendemos a conocer al Padre y aprendemos a conocer al Hijo. Dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Así que la importancia que tiene el conocer la Escritura, el que el Espíritu de Dios nos enseñe a retener en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra, esa palabra va a traer la sabiduría de Dios y la va a impregnar en nosotros. Y esa sabiduría de Dios es la que cuando nosotros enfrentemos distintas realidades de nuestra vida, esa palabra sabia, esa palabra que es espíritu y es vida, esa palabra que es consuelo, esa palabra que es ánimo, esa palabra que es esperanza, esa palabra que me trae la presencia del amor de Dios a mi vida, esa palabra, el espíritu de sabiduría de Cristo, la va a hacer vida en nosotros, la va a traer como un consejo fresco y eso me va a permitir a mí enfrentar las distintas situaciones en una fortaleza espiritual y no en debilidad. ¿Ok? Fíjense, vamos ahora a Corintios. ¿Qué nos enseña Corintios? Corintios 1, 1 Corintios 1, 21, 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que el Señor nos manda a predicar y debemos de predicar el Evangelio, porque es la única manera que los hombres puedan conocer a Dios para que Dios les sea revelado, es a través de la predicación del Evangelio. Porque, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, fíjese cómo nosotros, a través de la palabra, como yo le enseñaba el domingo antes pasado, cómo la Escritura nos va revelando a Dios el Padre, ¿no es cierto? Porque finalmente aprendíamos la semana antepasada y aprendíamos acerca de qué es lo que es la vida eterna, en qué consiste la vida eterna. Dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios, al Padre y a Jesucristo a quien han enviado. Entonces, si la sabiduría, la salvación consiste en esto, y la sabiduría es conocer a Dios el Padre, saber quién es Dios y cómo es Dios, esa sabiduría es la que va a traer la riqueza a nosotros, la riqueza espiritual, la vida espiritual. Eso es lo que nos va, cuando a través de la Escritura vamos descubriendo quién es Dios y cómo es Dios, quién es Cristo y cómo es Cristo, las enseñanzas que Él nos ha dejado, el consejo que Él nos va dando, entonces vamos amando a Dios y vamos amando la palabra, porque tal como recordábamos, también decíamos, la palabra para los judíos es Torá, ¿no es cierto? Y Torá es manual de enseñanza. Y este manual de enseñanza tiene los consejos para todos los ámbitos de la vida nuestra. Entonces, por eso digo que al conocer a Dios, al conocer a Cristo, al conocer la palabra, vamos aprendiendo a amar a Dios, a amar su enseñanza. Fíjense, y a entender que todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra tiene un motivo, y ese motivo es llevarnos a nosotros, formarnos a cada uno de nosotros a la imagen de Cristo. Palabra que estos hombres, cuando la escucharon, la resistieron, la criticaron, no la aceptaron, porque no fue grata a ellos, porque no la entendieron y nunca entendieron que Cristo a través de esto se estaba revelando y les estaba diciendo, así como ustedes comieron el cordero en Egipto, así como Juan les dijo que yo era el cordero, a este es el cordero que en verdad ustedes deben comer, y de este es el cordero que deben de comer y deben de beber para tener verdadera vida. Los judíos nunca entendieron eso, nunca lo entendieron. Nosotros, por la gracia de Dios,
por la misericordia de Él, que Él nos dejó su palabra y sobre todo el Espíritu Santo, nosotros podemos mirar la historia y podemos entender, pero necesitamos que eso hoy día sea revelado con mayor profundidad en nuestra vida y aprendamos a amar la palabra, ¿no es cierto? Y a entender que la palabra es el consejo de nuestro Dios y Padre para el día a día de nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a Juan 6:63. ¿Qué dice Juan 6:63? Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense, tajante la palabra, tremendamente tajante, cortante si usted quiere, pero tremendamente cierta. Es quizás para mí una de las enseñanzas más importantes para los discípulos. La palabra que es espíritu y es vida. Muchas veces nosotros queremos ser llenos del espíritu, queremos tener una mente espiritual, queremos que nuestro corazón deje de ser un corazón carnal, pero nunca nos han dicho el cómo hacerlo, cómo provocar este cambio. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 12, les decía que los seres humanos necesitábamos ser renovados, transformados y regenerados. Entonces, ¿cómo logro hacer eso en mi vida? Bueno, Jesús aquí me está dando la clave. ¿Por qué? Porque Él me dice, el Espíritu es el que da vida. Primera cosa. Segundo, la carne para nada aprovecha. Entonces, la primera reflexión que yo tengo que hacer es, Señor, ¿cuánto tiempo le estoy dando al Espíritu de vida para que me edifique, para crecer, para fortalecerme, para profundizar en mi relación contigo como mi Dios y mi Padre y como Jesús como mi Señor, como mi Maestro, como mi Salvador? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a eso? ¿Por qué? Porque Jesús ya me dijo, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Entonces yo ahora hago el paralelo y digo, a ver, ¿cuánto le dedico a lo espiritual y cuánto le dedico a lo que es el beneficio o las necesidades de nuestra carne? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a cada uno? Si mi tiempo, si dentro de todo mi tiempo no hay tiempo para escudriñar las escrituras, que ya dijimos, ya no nos podemos conformar con leer simplemente las escrituras, sino que tenemos que aprender, tenemos que ir a este paso mayor que es escudriñar ahora las escrituras. Es ir, leer, tener un diccionario natural, un diccionario bíblico, estar ahí frente a la palabra, decir, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Qué este texto, con qué otros textos los puedo unir para irlos entendiendo? Es tener un tiempo de reflexión, de estar ahí delante del Señor, estar simplemente atento solamente a que el Señor me hable. ¿Cuánto tiempo le dedico a eso? ¿Cuánto? Porque aquí estoy aprendiendo un principio y me está diciendo que aquí lo principal, me está diciendo Jesús, es que te preocupes, ¿no es cierto?, de edificar tu vida espiritual. Por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y nosotros hoy día, en verdad, dedicamos del 100% de nuestro tiempo, quizás un 90% o más, simplemente a las cosas de este mundo
y muy poco a buscar el reino de Dios, o sea, a ser llenos del Espíritu. Por eso, esta palabra, insisto, para mí es clave. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Cuánto entonces necesito que mi mente y mi corazón sean llenos de las enseñanzas de Jesús? Necesito que mi mente y mi corazón sean llenos, insisto, de las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el Espíritu comience a tomar el primer lugar, el gobierno, la autoridad en mi mente y en mi alma. Recuérdense, en nuestra alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Y yo puedo mirar mi vida y puedo decir, a ver, ¿qué es lo que prima dentro de mí? ¿Prima lo que el Señor quiere o lo que mi alma quiere? Fíjense lo que dice el salmista, Salmo 19, 7 y 8. Salmo 19. Vamos al Salmo 19, 7 y 8. Me gusta esta expresión del salmista. La ley de Jehová es perfecta. Cambia la palabra ley por Torah, por enseñanza, que convierte el alma. Fíjense cuántas cosas, cuando nosotros estamos leyendo la palabra viene y alumbra aquellas cosas incorrectas que hay en mi fuero interno, que solamente las conozco yo, que solamente las sé yo y que nadie más las ve excepto el Señor. Pero cuando vamos a la palabra, que insisto, es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino, va a cumplir con lo que dice, que va a reconocer que las enseñanzas del Señor son perfectas, que convierten el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, nótese, al sencillo. Si usted y yo reconocemos que somos personas muy sencillas, que en nosotros no habita la sabiduría, pero que la anhelamos y la buscamos y nos volvemos a la palabra nos va a hacer personas sabias. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjense los beneficios que el salmista dice que tiene la palabra y que nos entrega el conocimiento de la palabra y el que esa palabra esté metida en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿cuándo parte? Parte cuando soy capaz de decir, Señor, sí, yo soy una persona de las que tu palabra dice que necesita una renovación, una transformación y una regeneración en toda mi vida. Señor, yo lo necesito. Reconozco que dentro de mí hay cosas que que no son correctas. Señor, pero las pongo delante de ti. Señor, para que tú me ayudes a quitarlas y las corrijas en mi vida. Señor, y ponga, Señor, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es perfecto, lo que es amable, lo que es de tu espíritu dentro de mí. Y saque, Señor, todo aquello que es carnal. Fíjense, Proverbios 35 y 6, ¿qué dicen? Toda palabra de Dios es limpia. Interesante. Nunca Dios me va a engañar, nunca Dios me va a entregar una palabra que no sea sabia, que no sea perfecta, que no sea para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruirme en justicia. Siempre la palabra de Dios va a tener un principio, o simplemente para añadir sabiduría. Siempre la palabra de Dios va a ser edificante. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas, fíjese, este consejo es muy importante, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Fíjense, mire qué sabio y simple es el consejo.
no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Fíjense, simplemente el que añade o quite a la palabra cae en esta lista de ser simplemente un mentiroso. El consejo es no añadas, no añadas. Una, porque si añades te va a arrepender. ¿Por qué te va a arrepender? Porque estás mintiendo. Eso me está diciendo lo celoso que nosotros debemos de ser para usar la escritura, para usar la palabra. Ojo con eso. Eso es algo que los judíos tenían muy claro y, por ejemplo, los fariseos lo llevaban a un extremo. Pablo, cuando Dios llama a Pablo, lo llama por alguna razón. Este hombre era un hombre celoso de la palabra. Pablo era un hombre que le gustaba enseñar y enseñaba, ¿no es cierto?, apegado estrictamente a la palabra. Era un hombre que cuidaba sus palabras para no añadir y no quitar. De hecho, ese mismo consejo lo encontramos en Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, fíjense, insisto, la palabra es espíritu y es vida. La palabra nos va a nutrir, la palabra nos va a alimentar, la palabra nos va a fortalecer, la palabra nos va a consolar, la palabra nos va a aconsejar, la palabra nos va a enseñar a esperar, cosa que a nosotros nos cuesta tanto. Nos cuesta aprender a esperar, ¿ok? Pero la palabra siempre, cuando nos dice que tenemos que esperar, esperemos, porque ni por mucho que nos afanemos, ya el Señor también nos dijo al respecto, el hombre por mucho que se afane no podrá añadir a su estatura un codo. Por lo tanto, cuando me afano en algo, si lo estoy haciendo en mi propia carne, en mi propia voluntad, en lo que yo anhelo, no voy a lograr absolutamente nada. Al contrario, me va a provocar pérdidas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que me voy a dar cuenta que por afanarme en cosas que son de la carne, me he apartado en realidad de mi relación con el Señor y empezamos todos a perder el primer amor cuando hacemos eso. Y después nos cuesta volver a encontrarnos en una relación de intimidad que teníamos con el Señor. Y muchas veces nos terminamos preguntando, pero ¿por qué me pasa esto? Pasa porque dejamos lo espiritual de lado y le dimos lugar a las cosas de la carne. Entonces, si reina la palabra en nosotros, el Espíritu de Dios va a ser el que va a estar fluyendo constantemente. Será más fácil orar, será más fácil entender la escritura, será más fácil saber qué decisiones tomar, será más fácil saber orar por otro, será más fácil entender lo que está ocurriendo alrededor nuestro. ¿Ok? Juan 6, 64, 65, ¿qué dice? Pero hay algunos de vosotros que no creen, por Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Qué le dice este texto a usted? Cuando usted lee este texto, ¿qué le enseña? ¿Qué le hace pensar este texto a usted? Es Jesús enseñando. Fíjense, y pareciera un texto no muy trascendente, pero si nosotros meditamos un poquito en el texto ese, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Qué le muestra este texto a usted? ¿Jesús conocía todas las cosas?
Sí, Jesús conocía todas las cosas. ¿Jesús es Dios? Sí, Él es Dios. Él necesita que un hombre vaya y le diga, Señor, me pasa esto, o antes que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que pasa dentro de nosotros. ¿Hay algo de usted y de mí que el Señor no conozca? ¿Hay algún pensamiento, algún deseo de nuestros corazones que el Señor no vea y que no entienda y que no conozca? Fíjese, aquí nos está diciendo el texto que Él sabía desde antes, ¿ya? ¿Quiénes eran los que creían y quién le había de entregar? Él conocía el corazón de cada hombre que se acercaba a Él, de los que tenía cerca y de los que estaban junto a Él. Él conocía el corazón de cada hombre. Él conoce su corazón y conoce el mío. Él conoce sus pensamientos y conoce mis pensamientos. No hay nada de usted y de mí que Él no conozca. Por eso, con algunos que hemos trabajado o trabajamos durante todo el año o más de 2 años, con un texto con el cual partimos, que fue, Hijo mío, dame tu corazón. Es por esto, porque debemos de entender que Él conoce absolutamente todo de nosotros, que Él espera de usted y de mí, que yo sea capaz de ser honesto delante de Él y decirle, Señor, ¿sabes qué? Esto está pasando en mi mente y esto está pasando en mi corazón. Y no es conforme a tu palabra. Oh Señor, esto es lo que tu palabra dice, pero cuando leo esta palabra, Señor, hay esta reacción en mi mente y en mi corazón. Señor, y no es conforme a lo que tú dices. Señor, no sé por qué me ocurre esto. Señor, ¿me puedes ayudar en esto? Fíjense, cómo el entender textos tan aparentemente simples como este nos ayudan a ir a una intimidad con Él, pero entendiendo que Él lo sabe y lo conoce todo. Porque si no estoy consciente de eso, entonces voy a tener la tendencia a decir, me lo guardo. Esto se lo digo a nadie. Ni siquiera se lo dice al Señor. Y sin embargo, el Señor sí lo sabe. ¿Ok? 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ojo, usted y yo no conocemos a Dios nuestro Padre y no conocemos a Cristo y no le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador porque hemos sido más inteligentes, más sabios o más prudentes, más temerosos que otros. No es eso, no es por esa razón. La razón está aquí, dice lo que el Señor dijo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Quién nos trajo a los pies de Cristo? ¿Quién nos hizo reconocer a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quién nos hizo que nosotros nos diéramos cuenta que necesitábamos de salvación, de perdón, y que esa salvación y ese perdón lo encontrábamos en Cristo por la obra redentora que Él hizo en la cruz por los hombres? Si lo pudimos entender y reconocer a Cristo como Señor y Salvador, es porque Dios el Padre lo puso en cada uno de nosotros. Él lo hizo en nosotros. Esto no es obra nuestra. El hombre no hace nada por sí mismo. Todo lo hace el Señor en nosotros. Y esto lo digo para que aprendamos también a ser prudentes y a ser sabios. Usted ni yo somos mejores que ningún otro. Nosotros no somos superiores a nadie. No somos más inteligentes o más espirituales que otros. No, simplemente nosotros somos lo que somos hoy porque la gracia del Señor nos alcanzó. Y esa gracia operó en nosotros para que hoy día seamos lo que somos, hijos de Dios por misericordia, adoptados como hijos de Él, pero por misericordia, no porque haya habido algún mérito en
ninguno de nosotros. Juan 3:27, ¿qué dice Juan 3:27? Fíjense, este es un profeta hablando, y sabiamente. A esto es a una interrogante, a una pregunta que le hicieron a Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, ¿ya? Si no le fuere dado del cielo. Todo lo que usted es hoy, todo lo que yo soy hoy, no es, insisto, por mérito personal de ninguno, es porque al Señor nuestro Dios le pareció, Él quiso en su bondad infinita, en su misericordia inentendible para nosotros, revelarse a usted y revelarse a mí, simplemente porque a Él quiso tener de usted y de mí misericordia, no por mérito alguno, no porque nosotros éramos mejor o superior a otros en absoluto, simplemente el Señor lo hizo porque a Él le pareció hacerlo con cada uno de nosotros. Por lo tanto, si usted es sabio, si usted tiene sabiduría, si usted tiene conocimiento de la palabra, si hay algún don en usted, si hay algún ministerio en usted, lo que sea, lo que haya de espiritual en su vida, eso usted lo recibió y yo lo recibí. No tenemos razón alguna para gloriarnos o hacernos vanidosos o presumidos, porque todo lo hemos recibido de parte de Dios. Efesios 2:8, ¿qué dice Efesios 2:8? Y esta palabra es espiritual, ojo. Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando usted y yo creímos, la fe que usted y yo recibimos, la fe que operó en nosotros para reconocer a Cristo como Señor y Salvador, esa fe usted y yo la recibimos. Y la recibimos por gracia, no por méritos. Por lo tanto, el que ha hecho todo en nosotros es el Padre a través de Cristo. Y por eso es que nosotros debemos de aprender a conocer y a retener el consejo de Dios en nuestra vida para saber qué hacer en el día a día con nuestras vidas. 1 Corintios 4, 6 al 7, que dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que no, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjense, consejo, ¿es espiritual? Absolutamente. Consejo de cómo debemos de vivir como iglesia, de cómo debemos de considerarlos el uno al otro, cómo se debe hacer iglesia, sin vanidades, sin arrogancias, sin menosprecios. Ojo, porque ¿quién te, qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Entonces, fíjense qué es lo que me está enseñando la palabra. Por naturaleza, nosotros como seres humanos somos vanidosos, ¿sí o no? ¿Usted reconoce que es vanidoso o no? ¿Hay vanidad en nosotros? ¿Hay orgullo? ¿Hay altivez en nosotros? Nuestra naturaleza es así. Pero fíjense, cuando yo aprendo estos principios, cuando estos principios empiezan a hacer vida en mí, entonces, ¿sabes qué?
esa vanidad se tiene que morir, tiene que desaparecer. Entonces aparece la humildad, aprendo a no tener un mayor concepto de mí que el que debo tener y aprendo a reconocer en esa gracia, en esa humildad, lo que el Señor ha puesto en otros hombres, en otras mujeres de Dios. ¿Sabe qué? Ahí hay una gracia que está operando, que está empezando a crecer, que se está empezando a desarrollar, a la cual hay que darle espacio, hay que respetarla. Y me doy cuenta que esa gracia, que no está en mí, que está en la otra persona, ayuda a edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces aprendemos a ser dependientes los unos de los otros. ¿Por qué? Porque dejamos de ser orgullosos, vanidosos, a tener un alto concepto de nosotros y aprendemos a reconocer que el Señor ha repartido de su sabiduría a través de ministerios, de dones, en la iglesia y que todos en la iglesia tienen algo que aportar. Todos, todos tienen algo que aportar. ¿Hay dones? Sí hay dones. Todos tienen dones, absolutamente todos. ¿Para qué son los dones? Para que sirvan. ¿Esos dones ayudan a edificarnos mutuamente? Sí. Por eso la Escritura dice que las coyunturas que se ayudan mutuamente, hablando acerca del cuerpo de Cristo, también en Corintios. Entonces empezamos a entender, o sea, si yo descubro en la lectura de la palabra alumbra los ojos de mi entendimiento y me doy cuenta que no me gusta que otro me haga sombra. Ah, no, pero ¿qué se cree este? ¿Cómo este se va a igualar conmigo? ¿Cómo es que él va a ser más que yo? Si esas actitudes están en nosotros, si esos pensamientos vienen a nosotros, revise su corazón. Revise su corazón. Si hay pensamientos de vanidad, de orgullo, de soberbia, de altivez, revise su corazón. ¿Por qué? Porque ya también aprendimos cuál es el consejo de la palabra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ningún discípulo va a crecer, se va a desarrollar espiritualmente y no va a ser una persona espiritual si es orgullosa o es soberbia. ¿Ok? Debemos de aprender de andar en humildad y entender que lo que hay de gracia, que lo que hay de sabiduría, que lo que hay en la vida espiritual en mí no es por mérito propio, sino que todo lo he recibido. Y si todo lo he recibido, no tengo de qué envanecerme, enorgullecerme o menospreciar a otro. ¿Ok? Fíjense cómo la palabra, dicho en palabras más simples, nos ayuda a mantener los pies en la tierra. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Romanos 12, 3, 5, ¿qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Fíjense lo claro que es el consejo de la palabra, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nos necesitamos. Todos, ni por muy pequeño que aparente ser el don que en un momento se está manifestando en un hermano o hermana, y porque usted o yo tenemos dones ya más desarrollados, no podemos caer en la actitud de menospreciar a ese hermano o hermana que es más pequeño, porque ese don en ella irá creciendo
cómo ha ido creciendo también el don o los dones que el Señor ha puesto en usted. En verdad, yo admiro a los hombres y mujeres que saben presidir, que saben llevar una reunión a través de del presidir, y veo las gracias que hay en las personas cuando presiden, y saben que me causa mucho gozo. Y reconozco que yo, por ejemplo, no tengo esa gracia. Yo no tengo gracia para presidir. Y sin embargo, reconozco que importante es cuando hay hombres y mujeres en una reunión que saben presidir una reunión, que tienen la gracia de Dios para hacerlo. Pareciera tan simple, pero ¿saben qué? Son las llaves que muchas veces abren una reunión y la llevan a un nivel, porque hay gracia en ellos. Ojo, alguien que simplemente hace un servicio a una mesa, cuando usted ese servicio y esa persona, Dios ha puesto esa gracia y usted recibe el servicio, usted ve y puede darse cuenta el amor que esa persona transmite al servir. Y usted lo hace sentirse grato y agradece al Señor por ser servido de esa manera. Fíjense, y pareciera tan simple, pero es edificante. ¿Por qué? Porque esa gracia de servir no la tienen todos de la misma manera. Aunque todos debemos de servir, pero no todos tienen esa gracia. Parecen dones muy pequeños, pero muchas veces esos dones son el principio de lo que Dios hará con un hombre o con una mujer en el futuro. Cómo a través de un don muy pequeño Dios lo empieza a hacer crecer para llevarlo a dones mayores y a incluso a ministerio. Así que, iglesia, aprendamos a ser prudentes, a no tener, como dice la palabra, un mayor concepto de nosotros mismos y jamás menospreciar a un hermano o a una hermana por entender o creer que tiene el servicio que hace es muy pequeño. Por eso aquí es muy valorable. Servicios que pareciera que no fueran tan importantes, pero yo le digo, ¿y qué pasa si no estuvieran? Por ejemplo, si no estuviera una Jacqueline, si no estuviera nuestro hermano que está en el audio todos los domingos, los que preparan el tema de los temas de las canciones todos los domingos. Parecen servicios que esos hermanos no ocupan un lugar en la pantalla aquí, pero fíjense qué importante es el servicio que ellos hacen. Entonces, aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a ser prudentes en nuestra forma de pensar y sobre todo cuidémonos en gran manera, amados hermanos, en no menospreciar a nadie, a ser muy cuidadosos en esto. Seguro un día vamos a estar compartiendo acerca de lo que dice el Señor acerca de los menospreciadores y vamos a estar aprendiendo ahí qué importancia tiene el Señor y cómo ve el Señor esa actitud en un hombre y la reacción que Dios tiene frente a eso. ¿Ok? Vamos, para ir terminando, vamos al 66. Juan 6:66, que dice: desde entonces, fíjense, a causa de las enseñanzas, a causa de lo que Jesús les enseñó, fíjense la reacción de estos hombres que se suponía tenían, no se suponía, sino que de hecho tenían conocimiento de la palabra, pero no tenían revelación, no tenían entendimiento de ello, y se ofenden por lo que Jesús les enseña, y fíjense, el resultado es este. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La palabra no encontró cabida en estos hombres que eran simplemente religiosos, pero incrédulos. Ojo, no toda la gente que está dentro de una congregación en verdad son discípulos verdaderos. Confrontados con la palabra, no la van a aceptar y van a criticar, ojo, y van a criticar al predicador, al maestro al que enseñe. Le digo esto, iglesia,
no juzgue ni condene al cartero. El cartero solamente trae el mensaje de aquel que dictó el mensaje. El cartero, del cartero no es propia la palabra. Él solamente reproduce el mensaje de aquel que creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Fíjense. Y luego aquí Jesús confronta a los 12 apóstoles, a los más íntimos, y les dice, fíjense, Jesús no se andaba con chicas, Jesús no le rogaba a nadie, y les dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Buena pregunta. Volvamos un poquito, fíjense, como dije en el 66, simplemente esta palabra define a los discípulos. Fíjense lo que dice Juan 17:17 al respecto. La importancia de la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El conocimiento de la palabra, otro efecto que va a tener, el que conozcamos, el que nos llenemos de la palabra, otro gran efecto que va a tener. Tremendo efecto y tremendamente edificante va a ser que la palabra me va a santificar, porque insisto, la palabra va a venir como luz, como lámpara dentro de mí y va a alumbrar aquellas cosas y me va a mostrar aquellas cosas en las cuales todavía tengo que ser enseñado, tengo que ser corregido, tengo que ser ministrado. ¿Ok? Vamos al 68 y 69. ¿Qué dice? Le respondió Simón Pedro. Fíjense a esto, a esta confrontación que Jesús le hace en el 67. Pedro responde, ¿ya? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, Pedro aquí respondió acertadamente delante del Señor, porque él se da cuenta y él puede reconocer, habiendo escuchado desde muy pequeño seguramente a muchos maestros que enseñaban acerca de, las, de los profetas, de los salmos y de las enseñanzas de Moisés. Sin embargo, sabe reconocer la diferencia y le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna que darnos. ¿Ya? Mateo 16:16, ¿qué dice? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el ungido. Y si eres el ungido, eres el Hijo de Dios y Él tiene palabra de vida eterna. ¿Por qué es importante reconocer esto? Recuérdense, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Pedro reconoce aquí que Jesús es el ungido, que es la palabra de Dios hecha carne, ¿ya? Y que es el que tiene palabra de vida eterna. Es muy importante lo que Pedro dice aquí en este pasaje y por eso Mateo lo ratifica cuando dice que, ¿no es cierto?, eh, eh, Pedro vuelve a reconocer a Jesús aquí, dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el ungido de Dios, tú eres el que tiene palabra de vida, ¿no es cierto? Tú eres el que tiene palabra de vida eterna para dar. Hechos, y con esto terminamos. Vamos al último. Hechos 5, 19 al 20. Hechos 5, 19 al 20. Interesante pasaje para analizarlo también. Dice,
Y esto hay que leer el contexto también para entenderlo si quiere entender más ampliamente esto. ¿Sí? Más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y, y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense, todas las palabras, o sea, de esta vida. Volvemos a que la palabra es espíritu y es vida. ¿Qué había pasado con los apóstoles? Habían sido encarcelados. Un ángel los saca y los manda nuevamente a predicar y no y ni más ni menos los manda a que vayan y lo hagan en el templo. Ojo, que muchas veces no se extrañe por esto que el Señor a veces nos pone como en aprietos. Si de allí surgió antes el hecho de predicar el evangelio y que los llevaran presos, acá el ángel los saca y por mandato de Dios le dice, vayan y anuncien todas las palabras de esta vida, pero háganlo en el templo. Incómodo para los discípulos, nos van a volver a meter a la cárcel, no, ellos van y lo hacen. Ojo que, ¿y por qué digo esto? Porque el día de mañana Dios nos puede confrontar y decir, ¿sabes qué? Anda y haz esto. Y nosotros sabemos que esto va a ser una situación incómoda y difícil, pero ojo, recordemos esto. Si el Señor lo dice, hágalo. ¿Por qué? Porque el control no lo tiene usted, no lo tengo yo, lo tiene Él. Y esta es la otra gran ventaja que tenemos de andar conforme a la palabra, porque andar conforme a la palabra es andar conforme al Espíritu. ¿Me está entendiendo eso? Andar conforme a la palabra es andar conforme al Espíritu. Le hace Romanos 8. ¿Por qué? Es andar en el Espíritu por lo que aprendimos hoy. La palabra es Espíritu y es vida. Iglesia, espero que esta reflexión de esta palabra nos sirva a todos, que nos animemos todos y que podamos ayudarnos a edificar unos a otros. Ya que esta palabra, como hemos estado repitiendo, sea lámpara a nuestros pies y sea lumbrera a nuestro camino en Cristo. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.